Ser Podcast. La Unión Europea acusa a Israel de estar violando el derecho internacional en Gaza con su respuesta al brutal ataque de Hamás. Algunas de las acciones, como ya ha dicho la ONU, como cortar el agua, cortar la electricidad, cortar los alimentos a los civiles, va en contra del derecho internacional. Así que sí, hay algunas acciones que no están dentro del derecho internacional. Es Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea, el primer cargo europeo en cuestionar los métodos que está utilizando Israel. El ministro de Defensa israelí ha anunciado una ofensiva completa sobre Gaza. Dice, la franja nunca volverá a ser lo que era. A esta hora son ya casi 2.000 las víctimas mortales en este sádico cruce de fuego y sangre, 900 muertos en Israel y otros 900 en Gaza. Ahora lo ampliamos todo y con Esther Palomera, adjunta al director del diario.es. Palomera, buenas noches. Buenas noches. Carlos Cue, corresponsal político del País, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Y Diego Garrocho, jefe de opinión de ABC y profesor de Ética y Filosofía Política en la Universidad Autónoma de Madrid. Garrocho, buenas noches. Buenas noches, Aymar. Y en la Contra de Hora 25... Hoy hemos sabido que la policía ha detenido y ha puesto en libertad al diputado Óscar Puente en el AVE de Valladolid a Madrid. No lo detienen obviamente por ese episodio, lo detienen por supuestas coacciones y allanamiento de morada en la casa de su expareja. Este sujeto es el hombre al que el PP justificó en un primer momento tras el acoso a Óscar Puente, diciendo que era un ciudadano que le planteó una simple pregunta al diputado socialista y que fue Óscar Puente el que no supo encajar la crítica ciudadana. De hecho, Miguel Tellado, el vicesecretario de organización del PP, persona de máxima confianza de Feijóo, fue quien usó este episodio para atacar al PSOE en general y a Óscar Puente en particular, llamándoles matones de patio de colegio. Bueno, pues hoy hemos sabido que ese supuesto ciudadano inofensivo, en cuya actuación el PP no veía acoso, no veía intimidación, ese hombre ha sido detenido por coacciones y allanamiento de morada y que ha pasado la noche en el calabozo. Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Toda una sorpresa, ¿eh, Javois? Bueno, es que ya tenía antecedentes lo suficientemente graves como para pensarse mucho, dar un paso en su defensa o por lo menos preguntar. A veces no creo que no se actúa en frío. Estamos ante, más allá de otras consideraciones, ante un caso de mucha torpeza política. Un tío que acosa pegándole el teléfono a la cara a un diputado en un tren es un tío del que al menos hay que preguntar quién es. Lo que ocurrió en el PP es lo que ocurre muchas veces en el PSOE y lo que nos ocurre a veces también a nosotros en nuestra vida privada, que pesa más el con quién se está metiendo que el quién se está metiendo con él. O sea, compensa alinearse en primera instancia con el culpable y atenuar su culpa porque compartís sentimientos parecidos contra la víctima. Claro, uno se atreve y otro no, y el que no termina justificando al que se atreve. La biografía pública de los cobardes se escribe de esta forma. Este dilema que te voy a plantear no es digno, no lo es, de una cena de los idiotes. Mira, ¿hasta dónde podemos dar la cara por alguien del que conocemos solo un acto? Y ese acto es agresivo. Si cuesta tantas veces salir a poner la mano en el fuego por amigos tuyos a los que acusan de actos delictivos que no has visto, ¿cómo sales, alma de cántaro, a defender a un tipo que no conoces de nada y que está rozando un delito grabado por él mismo? En fin, la vida a veces es mucho más fácil de lo que algunos políticos nos quieren hacer creer. Javois, nos vemos con otros dilemas este viernes en la cena de los idiotes, en hora 25 este a las 9 quemado, de la noche. Sí, este lo damos por amortizado. Un beso, Javois. Un beso grande, chao. Hora 25 en Ser Podcast. Vamos en directo a Jerusalén. Allí está Andrea López Tomás. Andrea, buenas noches. Hola, buenas noches. Porque lejos de amainar, Andrea, el cruce de bombas, cohetes, balas entre Israel y Hamás ha ido a más en estas últimas horas. Sí, realmente la situación se pone mucho más complicada si es posible y bueno, se nota la tensión aquí en Jerusalén. Cuéntanos exactamente cuál es la situación. Pues bueno, ahora mismo tenemos casi 2.000 muertos entre Gaza e Israel. Tenemos una situación de asfixia completa en la franja de Gaza, donde no hay electricidad, no hay agua. Israel también ha cortado el suministro de alimentos y vemos que no hay forma de salir para esos 2 millones de personas que viven en 365 kilómetros cuadrados, en lo que se conoce como la mayor cárcel a cielo abierto del mundo. Y en Israel
aunque aún siguen cayendo cohetes, no es ni mucho menos el impacto que hubo el mismo sábado cuando pasó esta ofensiva que bueno, nadie se esperaba, y aún todo el mundo se pregunta cómo ha sido posible. Pero sí que va aumentando la agresividad, no solo de los discursos de los líderes israelíes, sino vemos también como hoy Biden hace un rato ha dicho que harían todo lo posible para defender a Israel. Hablabas de la agresividad de los discursos israelíes. Vamos al detalle. Ángel Villascusa, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. El ejército de Israel anuncia una ofensiva completa sobre Gaza. El ministro de Defensa ha visitado hoy a las tropas allí, les ha dicho: he eliminado todas las restricciones, nos estamos moviendo hacia una ofensiva completa, vais a tener la capacidad de cambiar la realidad aquí, van a arrepentirse, Gaza nunca volverá a ser lo que era. Sí, en total, Israel ha intensificado esos bombardeos en la franja. Hablan según Tel Aviv, de que se han alcanzado unos 2.000 objetivos en Gaza en lo que va de esta ofensiva. Algunos se han saldado con la muerte de figuras importantes, por ejemplo, esta tarde la del ministro de Economía de Gaza o un alto cargo de Hamás en un bombardeo, según ha confirmado incluso la propia organización terrorista. Evidentemente, la respuesta de Israel no está siendo tan precisa como podría inferirse de estas dos muertes. El ministro de Defensa, lo estabas diciendo, Yoav Gallant, que es el mismo que ayer ordenó el asedio de la franja y que dijo que estaban luchando contra animales, hoy le ha dicho a sus soldados en una arenga que han eliminado ya todas las restricciones para esa ofensiva. Pero por eso decíamos que estos ataques no son ni mucho menos precisos, porque se han bombardeado barrios residenciales y hospitales, como nos explicaba David Cantero, que es el jefe de operaciones de Médicos Sin Fronteras en los territorios palestinos. Los hospitales están desbordadísimos, tienen pacientes en el suelo, los hospitales, escuelas, ambulancias han sido objetivos de bombardeos y bueno, la situación es, como digo, altamente peligrosísima. De momento, en Palestina, según el Ministerio de Sanidad, han muerto cerca de 900 personas y hay más de 4.250 heridos. Ángel, esta tarde ha circulado por medio mundo el vídeo de una periodista israelí asegurando que un miembro del ejército le había comunicado que habían encontrado los cuerpos de 40 bebés supuestamente asesinados por Hamás, algunos de ellos decapitados. Es algo que denuncia Israel a través de ese alto mando del ejército al que cita esa periodista de un medio israelí, pero no ha sido verificado esto. Sí, lo ha contado, como decías, la reportera del medio israelí I24, que estaba en un kibutz atacado el pasado sábado, el kibutz, la comuna agrícola de Kfar Afa. Este martes sí que se veían las imágenes, han aparecido cientos de cuerpos de familias enteras masacradas y, como explicaba la reportera de televisión, han sacado 40 camillas con cuerpos de bebés, algunos de ellos, decía, estaban decapitados, o eso le contaban. Es una información que de momento no ha sido confirmada por el ejército de Israel, según explican fuentes militares a la agencia de noticias turca, aunque la información sí que ha sido compartida, por ejemplo, por la cuenta oficial del país en Twitter, en la red social X, y por otras personalidades como, por ejemplo, el ex embajador de Israel ante la ONU, que han dado por buenas esa supuesta masacre de bebés en ese kibutz. Lo que sí que ha dicho el jefe de división es que sí había bebés muertos y que no era un campo de batalla, sino una auténtica masacre. En el plano diplomático, lo más relevante es esa advertencia que hemos escuchado a última hora de hoy del jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, una advertencia a Israel de que Europa considera que el gobierno de Netanyahu está violando el derecho internacional con algunas de las decisiones que está tomando en su ofensiva sobre Gaza. Bruselas, Beatriz Ríos, buenas noches. Buenas noches. Sí, por primera vez un alto cargo europeo no solo condena los ataques de Hamás, sino también los cortes de agua, comida y electricidad a la población en la franja de Gaza que ha anunciado el gobierno de Israel. Dice el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, que estas medidas suponen una violación del derecho internacional. Not all the Palestinian people are terrorists.
No todos los palestinos son terroristas, decía Borrell, que advertía que los castigos colectivos no solo serían injustos, sino también contraproducentes. Lo ha hecho en una rueda de prensa tras la reunión que ha tenido lugar en los márgenes del encuentro con los países del Golfo en Omán. Los 27, junto con sus homólogos de la región, han condenado cualquier ataque contra la población civil, piden la liberación de los rehenes, la creación de corredores humanitarios para que la población pueda huir y el respeto al derecho internacional humanitario, que es el que se aplica en situación de conflicto. También ha hablado Borrell de la polémica de los fondos. La mayoría de los países cree que la cooperación con la autoridad palestina tiene que continuar. Escuchábamos decir a Borrell que insiste en que revisarán ese dinero, pero que la ayuda no solo no debe suspenderse y no se suspenderá, sino que debe aumentarse dada la situación en Gaza, y que frenar la ayuda humanitaria y al desarrollo sería el mayor regalo a Hamás. También ha pedido el alto representante para la política exterior de la UE empezar a pensar en el día de después y en intensificar la cooperación con la Liga Árabe para buscar una salida al conflicto. En ese debate sobre si hay que cortar o no la ayuda al desarrollo a Palestina, un debate impulsado ayer por un comisario húngaro que tampoco tenía competencias para anunciar algo así, esta mañana en Hoy por Hoy el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, ha sido muy explícito. Porque desde luego la posición del Gobierno de España es muy clara. Uno, lo que vamos a necesitar en los próximos días no es menos ayuda a Palestina, sino más ayuda. Y dos, no podemos mezclar una organización terrorista como es Hamás con todo el pueblo palestino. Y como nos decía Andrea, acaba de comparecer ahora mismo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciando que su país dará a Israel todo lo que necesite para defenderse de Hamás. Es literal. In this moment, we must be crystal clear. We stand with Israel. We stand with Israel. Apoyamos a Israel, vamos a asegurarnos de que Israel tiene lo que necesita para defenderse. Es decir, que no es un apoyo en abstracto. Biden ha detallado el envío de armas a las tropas israelíes. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenas noches. Buenas noches. Sí, Aymar ha destacado el envío de munición, de interceptores para la cúpula de hierro, material que, según Biden, a Israel no le va a faltar, y también ha destacado el aumento de presencia estadounidense en la región, con el despliegue de un portaaviones y de aviones de combate, algo que Estados Unidos está, de hecho, dispuesto a aumentar, y en este punto ha sido así de claro. Any country, any organization, anyone thinking of taking advantage of this situation, I have one word: don't. A cualquier país o organización que quiera aprovecharse de esta situación os digo lo siguiente: no lo hagáis. Un mensaje contundente en tono amenazante en un intento de preservar la estabilidad en la región. El presidente Biden también ha anunciado que hay 14 americanos entre las víctimas mortales, ha confirmado que hay estadounidenses también entre los rehenes y ya más a nivel nacional ha hecho un llamamiento a la unidad. Ha anunciado que se ha intensificado la vigilancia en todo el país para evitar ataques contra las comunidades judías. Pero en definitiva, Aymar, un mensaje distinto al de Borrell, sin críticas al tono o al contraataque israelí y sin mención alguna a Irán o a posibles repercusiones por su posible vínculo con el ataque de Hamás. Sara, gracias, buenas noches. Buenas noches. Eso en Estados Unidos. Y en Reino Unido, el Ministerio del Interior ha ordenado a la policía que considere como una ofensa criminal el hecho de ondear banderas palestinas en las protestas en algunas circunstancias. Banderas palestinas, no banderas de Hamás, banderas palestinas. Ofensa criminal. Esto es lo que pone en una carta que ha mandado a los jefes de la policía la ministra Braverman, que es famosa por su retórica anti-inmigración, y defiende que hay cosas que son legítimas, como ondear la bandera, pero que pueden no serlo cuando se trata de glorificar actos de terrorismo. Banderas palestinas, insisto, no del grupo Hamás. Corresponsal en Londres, Lucas Font, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, la ministra del Interior ha pedido a los agentes que intervengan en aquellos casos en los que el uso de banderas, de símbolos o de cánticos tenga por finalidad acosar o intimidar a la comunidad judía, entre ellos este. Un cántico que entonaban manifestantes pro-palestinos ayer en Londres y que dice que Palestina será libre desde el río hasta el mar, algo que según la comunidad judía es antisemita porque lleva implícita la eliminación del Estado de Israel. Algunas organizaciones de derechos humanos han mostrado su preocupación por esta carta porque aseguran trata de ejercer presión política sobre las labores operativas de la policía, pero desde el gobierno conservador insisten en que los agentes harán lo que sea necesario para mantener a la comunidad segura. El primer ministro Rishi Sunak ha recordado además que jamás es
considerada una organización terrorista en el Reino Unido y que cualquier persona que muestre su apoyo hacia ella deberá rendir cuentas ante las autoridades. Lucas, gracias, buenas noches. Hasta luego. Acaba de aterrizar hace unos minutos en el aeropuerto de Tel Aviv el primero de los 2 aviones del ejército español que van a traerse a los ciudadanos españoles que estaban allí en Israel y que quieran salir del país. Javier Bañuelos, muy buenas. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Sí, con media hora de retraso sobre el plan previsto, ese ha sido el único contratiempo. En Ben Gurión, en el aeropuerto de Tel Aviv, el mando de operaciones está coordinando la evacuación. A esta hora está previsto que poco a poco empiecen a embarcar esos ciudadanos españoles. En ese primer avión regresarán los primeros 270 turistas y ciudadanos que estaban en Israel de negocios. Estaba previsto, Aymar, que esta misma tarde despegase de la base de Torrejón un segundo avión del Ejército del Aire, pero finalmente ha confirmado Defensa que será mañana a las 7 de la mañana cuando se complete esa evacuación de un total de 500 españoles. El Ministerio de Defensa se está siguiendo con máxima preocupación, mejor dicho, la evolución de este conflicto. Esta misma tarde le preguntamos a la ministra de Defensa si España se plantea ofrecer algún tipo de apoyo militar a Israel, siguiendo el ejemplo de Estados Unidos que hemos escuchado hace un momento. Margarita Robles confirma que por el momento no está previsto. Nosotros tenemos unas buenas relaciones con Israel, pero en este momento tampoco está sobre la mesa, ni Israel ha pedido ningún tipo de ayuda. Israel es un país que tiene un poderío militar y de inteligencia que todo el mundo conocemos y por tanto ese escenario no está sobre la mesa. Mañana mismo, de hecho, Aymar, en Bruselas, en el cuartel general de la OTAN, se reúnen todos los ministros de defensa de la Alianza Atlántica. El apoyo a Ucrania va a ser sin duda el asunto principal, pero el Ministerio de Defensa español da por hecho que el conflicto entre Israel y Hamás marcará sin duda también la agenda de mañana. Javier, gracias. Un abrazo. Y un día más, la política nacional aquí en España no ha perdido ocasión hoy de convertir la atrocidad humanitaria, geopolítica, en munición para la batallita política doméstica. Isabel Díaz Ayuso ha bajado el listón hoy, o más bien lo ha subido, lo ha fijado en lo más alto, mezclando en un mismo tuit al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con los bebés supuestamente decapitados por Hamás. David Junquera, buenas noches. Buenas noches. El PP de Madrid está a tope. Además del tuit de Ayuso, hoy ha organizado minutos de silencio en todos sus ayuntamientos, pero solo por las víctimas de Israel. El alcalde tiene que explicar por qué no le importan los niños muertos dentro de la franja de Gaza. El alcalde tiene que explicar por qué hay víctimas que le importan y otras que no. Rita Maestre, Más Madrid no ha participado en el homenaje de la capital y Almeida aprovecha la ausencia para atizar a Moncloa. Me decepciona profundamente que haya una fuerza política que además forma parte del gobierno de la nación, no hayan entendido que no caben ni paliativos ni peros a lo que está pasando, pero que esto no obedezca únicamente a un cierto antisemitismo. El PP de Feijóo apunta a Sumar y a los ministros de Podemos que siguen en el gobierno. Entender, justificar o legitimar lo que jamás ha hecho incapacita a nadie como demócrata para pertenecer al gobierno de España. Declaraciones de Esteban González Pons desde la manifestación de apoyo al pueblo israelí, en el que se han escuchado gritos como estos. El PP también quiere que Álvarez comparezca en el Congreso. Necesitamos que se aclare cuál es la postura, porque viendo los socios de gobierno, es evidente que hay una contradicción evidente. Lo cierto es que Podemos, que quiere impulsar una PNL para que se pronuncie la Cámara Baja, sigue diciendo cosas como estas. Sánchez Serna. No vamos a aceptar hipocresías y vamos a aceptar que se vaya al fondo del conflicto, que desde luego es la ocupación de los territorios palestinos y el colonialismo que practica el Estado racista de Israel. Ante esta ofensiva popular y las dudas de sus socios, en la Moncloa socialista se revuelven, subrayan su postura. La condena total y absoluta hacia esos ataques terroristas. Y le piden a Feijóo un poco de sentido de Estado. Ante un tema tan sensible, lo que tendría que hacer Feijóo es estar al lado del gobierno, es lo que se esperaría de él. Isabel Rodríguez le reclama al líder de la oposición seriedad, respeto y prudencia. Y como digo, el tuit de Isabel Díaz Ayuso, que dice: 40 bebés decapitados y el gobierno de Sánchez anda en la equidistancia entre los terroristas y las víctimas. Carlos Cue, tu análisis de situación. Bueno, si vamos a esto último, realmente es tremendo, dadas las dimensiones de lo que estamos viendo, la dureza de todo lo que estamos viendo, que se baje al nivel barrio bajero de la política nacional e intentar echarle la posibilidad de que haya niños decapitados a Sánchez en la cara. Realmente, en fin, es que no sé, se comenta por sí solo, me parece lamentable, pero el asunto es infinitamente más complejo de lo que lo quieren simplificar. Es verdad que en España tendemos siempre a simplificar los problemas, como un Madrid-Barça. ¿Quién es el Madrid, quién es el Barça? Dígame con quién voy. Hay hasta bromas en las redes sociales sobre eso. Pues es que esto no es así de sencillo, es complejísimo y es evidente.
que yo creo que además, si escuchas las declaraciones, es una cosa que me tiene sorprendido, porque realmente si escuchas las declaraciones de los portavoces oficiales del gobierno, son más, el de Sánchez era muy claro desde el principio, pero en general los portavoces oficiales del gobierno están haciendo lo que está haciendo toda la Unión Europea, condenar radicalmente el asesinato de civiles de una manera brutal, que es lo que hizo Hamás, entrar en un concierto y machacar y asesinar gente vilmente sin ninguna posibilidad de defensa, pero a la vez, pero es que es perfectamente compatible. Y a la vez decir, señores, tampoco se puede reaccionar bombardeando a la población de Gaza con el riesgo, no riesgo, realidad, de que está muriendo un montón de civiles inocentes. Yo no puedo entender por qué eso se puede calificar de equidistancia, cuando es la posición de montones de judíos en el mundo, montones de judíos en Israel. Y la posición crítica sobre el gobierno de Israel, que es el gobierno más ultra de su historia, es una posición que mantienen diarios tan serios y tan respetables como Haaretz, que hizo un editorial durísimo este fin de semana diciendo el principal responsable de esta situación es el primer ministro de Netanyahu. Esto no está pasando en España, no está pasando en Madrid, está pasando en Israel. Hay un debate fortísimo en Israel sobre las posiciones que ha adoptado el gobierno, las consecuencias que eso llevan. Ayer había una entrevista fantástica de uno de los máximos dirigentes de la inteligencia, ex dirigentes de la inteligencia israelí, que se planteaba esto. No tendremos, había el titular que era muy redondo, no tendremos paz hasta que ellos no tengan esperanza. Hay un debate mundial y un debate en Israel sobre la propia política de Israel con respecto a los colonos, con respecto a la ocupación. Entonces, que no se pueda plantear este debate en Europa y que eso se le llame equidistancia y le echen a la cara los niños decapitados, realmente es un despropósito que demuestra el bajísimo nivel del debate político en España en algunos sectores. Garrocho. A ver, yo creo que la cuestión es extraordinariamente delicada, quiero decir, y todo lo que se diga ahora tiene que partir de la máxima empatía con las víctimas. Creo que el pasado sábado el mundo fue testigo de una de las acciones coordinadas de violencia más graves y más atroces de las que tengamos memoria, y que lo que se diga hay que decirlo desde ahí. Yo me niego a establecer cualquier vínculo entre las vindicaciones que son legítimas de los palestinos con respecto a un ataque indiscriminado donde se ha violado, se han roto cuerpos, puede que se hayan decapitado cabezas. Es decir, establecer un vínculo entre las vindicaciones, insisto, legítimas del pueblo palestino y esa atrocidad, creo que es la peor o el peor favor que le podríamos hacer a la causa palestina. Ahí yo no me voy a situar y desde luego la condena tiene que ser total. Como tiene que ser total, por supuesto, y además me niego a que nadie me haga tener que elegir entre los abusos existentes en Israel y que han sido persistentes y sobre los que los organismos internacionales han exigido en numerosas ocasiones el cese, y lo que vimos el otro día. Con respecto a la cuestión doméstica, sí que es verdad que creo, aunque nos duela, que hay una indefinición importante, y además creo que el Partido Socialista está preocupado, y me voy a hacer cargo, voy a hacer mías las palabras de Álvarez. Álvarez ha definido sin ningún tipo de duda que Hamás es una organización terrorista. Bien, pues el otro día escuchamos a Enrique Santiago, que no es cualquier persona, es un diputado de Sumar, uno de los elementos, digamos, esenciales dentro de la actual coalición de gobierno y de la futura, ha sido secretario de Estado, titubear a la hora de definir a Hamás como una organización terrorista. No lo ha hecho. Tampoco lo ha hecho hoy Íñigo Errejón, que no creo que sea un actor cualquiera, y al que le hemos visto hacer algunos circunloquios que a mí me parecen problemáticos, y creo que eso sitúa a los socios de gobierno en un lugar, insisto, incómodo. De hecho, podríamos servirnos del ejemplo de Anne Hidalgo, la alcaldesa de París, que ha tenido que efectivamente que instar a romper relaciones con Mélenchon, porque efectivamente sitúa al marco socialdemócrata en un lugar que no les es propio y que les genera necesariamente una duda. Y por último, sí creo que sí hay que hablar de tuits. Yo sigo como español sintiendo vergüenza por haber visto a una diputada como es Tess Sidi en el momento en el que se estaban publicando por primera vez unas imágenes dolorosísimas de los ataques en Israel, apoyar la causa del pueblo palestino, porque esa yuxtaposición no es casual. Israel tampoco había respondido todavía, y habrá que responder, y si efectivamente, y ya lo está haciendo, Israel está incumpliendo el derecho internacional en su respuesta, habrá que censurarlo. Pero cuando nos encontramos con que una diputada en España es capaz de vincular la vindicación del pueblo palestino con esa atrocidad,
creo que tenemos un problema democrático de primer nivel. Y creo además que es un horror para la causa palestina y que parte de la izquierda española haría muy bien en cortafueguear ese tipo de cuestiones. Palomera. Bueno, yo creo que no tenemos ningún problema democrático en este país. Hasta donde yo sé, Enrique Santiago e Íñigo Errejón no son miembros del Gobierno de España, del Gobierno en funciones. Efectivamente ha habido declaraciones de dirigentes de esa formación o de esa coalición que han sido más o menos tibias con lo que ha ocurrido este fin de semana, pero no se pueden atribuir a una posición del Gobierno en ningún caso, de la misma forma que afirmaciones bárbaras y muy gruesas de diputados de Vox no se le pueden atribuir al Partido Popular porque sea su socio de gobierno, me parece a mí. Por lo tanto, España no tiene un problema democrático desde este punto de vista. Efectivamente, el primer responsable de lo que ha ocurrido este fin de semana es Hamás. Yo creo que esto hay que decirlo sin ningún paliativo y sin ningún paño caliente. Y eso no quiere decir que, estando en contra de la organización terrorista Hamás, tengamos que justificar el fanatismo de Netanyahu, que ha cometido atrocidades centenares y que Israel lleva incumpliendo resoluciones de Naciones Unidas desde hace 40 años. Y en lo doméstico, que es en lo que más nos entretiene, a mí me sorprende que cuando aún el mundo entero está conmocionado por las imágenes y la atrocidad de los ataques de uno y otro lado, el Partido Popular corra a sacar tajada de esta historia o a abrir fisuras en la coalición de gobierno en funciones, insisto, donde siempre ha habido diferencias en política internacional y en política de defensa que son conocidas por todos los españoles y por eso no decimos que España tenga un problema democrático. Respecto a Ayuso sí que me quisiera detener, porque si revisamos todas las manifestaciones públicas, comparecencias, ruedas de prensa, tweets de la presidenta de la Comunidad de Madrid, yo creo que ocupa más tiempo a la política nacional e internacional que a la regional o a la local, que es la que le compete. Me gustaría que se conmoviera igualmente pues por asentamientos que hay en la Comunidad de Madrid, por quienes viven en la Cañada Real desde hace 3 años sin electricidad, por los niños en riesgo de exclusión, que hay unos cuantos en esta comunidad, por las listas de espera, por la falta de personal y de profesorado en las escuelas públicas. De esto nunca se le oye hablar a Isabel Díaz Ayuso. Y luego, para concluir, yo sí creo que deberíamos hacer una reflexión en el ámbito del periodismo. Por esto de los 40 bebés decapitados que ha circulado a lo largo de la tarde por multitud de redacciones y que algunas han dado categoría de veracidad. No sabemos si esto será realmente un hecho irrefutable, pero lo cierto es que no hay ninguna confirmación. Vosotros mismos en la introducción al programa contabais que en la última hora una agencia turca atribuyendo a fuentes del gobierno israelí decían que no se podía confirmar esta noticia y sin embargo ha habido muchas redacciones que han contado esto como si fuera un hecho irrefutable. Y a mí me gustaría que en el periodismo, en el nuevo periodismo, también se aplicaran conceptos que parece que cotizan a la baja, que son la honestidad, el rigor y la veracidad de las informaciones. No sé qué está pasando en este país. En la política lo analizamos todos los días, pero en el periodismo este afán de convertir un tuit o un vídeo viral en categoría de noticia a mí me empieza a preocupar bastante, y más en este tipo de situaciones o de conflictos. No, sí, efectivamente, yo también cuando estabais escuchando, estabais planteando lo de la confirmación, efectivamente vamos a verlo y para eso están los periodistas, también los periodistas internacionales. Evidentemente la fuente de momento es una fuente indirecta a través del ejército. Evidentemente hay muchos periodistas en Israel, hay buen periodismo en Israel y hay periódicos muy serios en Israel y yo estoy convencido de que estarán intentando hacer su trabajo y vamos a esperar a que lo confirmen o los medios que hay muy buenos en Israel o los corresponsales internacionales, que en este momento hay decenas de corresponsales internacionales llegando a Israel y hay otro montón que están allí desde hace muchísimo tiempo y tienen buenas fuentes y vamos a esperar efectivamente a confirmarlo y no por una fuente indirecta del ejército, que siempre evidentemente en un momento de máxima tensión propagandística como también en el otro lado en Gaza,
hace falta periodistas internacionales y hace falta gente de confirmación para todos los datos que no te vengan directamente de Hamás, evidentemente. Dejadme aclarar un segundo. Sé, Palomera, que no lo decías por nosotros. No, pero lo habéis dicho claro que no estaba confirmado. Os he escuchado durante toda la tarde y he escuchado cómo habéis dado la información, a quién se la habéis atribuido. Quiero contarles a nuestros oyentes cómo ha sido la toma de decisiones respecto a esta información. Hay una periodista de un medio israelí que en un directo cuenta que a ella, un alto cargo del gobierno israelí, le ha dicho que había bebés decapitados. Nosotros en ese momento decidimos no contarlo hasta que hubiera otra información, hasta que Israel se hiciera cargo de esa información, y en el momento en el que Israel decide difundir lo que se conoce en Twitter como retuitear ese mensaje de esa periodista. A partir de ese momento es Israel quien da por bueno, en el momento en el que lo difunde, esa noticia, y nosotros en todo momento lo que hemos hecho ha sido decir: esta periodista ha dicho tal, Israel ha difundido este mensaje que no está verificado, y en cuanto hemos sabido que a través de la agencia turca Israel empieza a poner dudas, lo contamos de la misma manera. Sé que no lo decías por nosotros, pero sé también que los oyentes querían saber cuál ha sido la toma de decisiones, que yo creo que es exactamente lo que teníamos que hacer nosotros hoy. Pero yo creo que, volviendo al asunto nacional, y que yo creo que es relevante para entender dónde estamos y entender cómo se está empezando a hacer política en España de una manera tremenda, ya directa. Es que realmente llegar al nivel de tirarse los niños muertos en Israel en la política nacional, es que de verdad, es que son cosas que ya nos vamos acostumbrando. Yo no me quiero acostumbrar, me niego a acostumbrarme a la barbaridad de que hoy el debate político nacional va sobre quién está más cerca de uno. De verdad, ¿hay alguien en política nacional? Por mucho que hay discusiones, y hay una discusión profundísima, Garrocho, hay una discusión profundísima en muchos sectores sobre si Hamás son terroristas o no son terroristas. La Unión Europea decidió que es un grupo terrorista, es una calificación de la Unión Europea, después de muchos años en los que no decían que eran terroristas, y de hecho se presentaron a las elecciones y las ganaron. Las últimas elecciones que hubo en Palestina, se presentaron a las elecciones y les dejaron presentarse a las elecciones porque no lo consideraban grupo terrorista. Y luego se ha cambiado, y ahora la definición oficial de todos los gobiernos de la Unión Europea es grupo terrorista. Pero una cosa es que Íñigo Errejón pueda discutir o no, y hay sectores de la izquierda que puedan discutir, y otra cosa es que yo he escuchado a Íñigo Errejón y he escuchado también a Enrique Santiago, que es el ala más dura, si quieres, porque es el secretario general del Partido Comunista, que siempre ha sido muy pro-palestino en España, fortísimamente pro-palestino, que ha dicho claramente: por supuesto condenamos absolutamente el ataque a cualquier civil. No hay ningún político en España de ningún nivel, que defienda un ataque salvaje contra civiles como el que hizo Hamás el otro día. No existe. Otra cosa es que tú puedas decir: no, a mí me gustaría que lo condenaran más, me gustaría que fueran más rotundos. Bueno, eso es opinable, pero no tratemos de establecer un debate sobre una cosa que no existe. No existe en España nadie serio de nivel, por supuesto no del gobierno, pero tampoco de los partidos, que diga: me parece muy bien que hayan matado a 300 israelíes. Eso no existe. Entonces, discutamos de la realidad. ¿Es real o no es real que Tess Sidi publicó un tuit señalando su apoyo? Pero un segundo. Sí, Garrocho, pero si puedo terminar. Sí, vamos a ubicar a los oyentes. Tess Sidi es diputada de Sumar. Sí, ubica a los oyentes porque país. no sabrán quién es. Bien, pues hay una diputada de Sumar que, cuando todavía no había existido ninguna respuesta por parte del Estado de Israel, en el momento en el que comienzan a circular las imágenes de mujeres violadas, con la entrepierna sangrando, de cuerpos rotos, de cuerpos mutilados y de personas celebrando el paseo de cadáveres, esa persona lo que escribe es un mensaje en el que lo que significa es su apoyo a la lucha del pueblo palestino. Hombre, la yuxtaposición de los dos acontecimientos invita a pensar que cuando uno publica ese tuit en esa circunstancia, lo que parece que está diciendo... Bueno, lo que te parece a ti. Sí, a lo mejor... ¿Y qué tiene que ver el apoyo al pueblo palestino? ¿Puedo terminar? ¿Con Hamás? Dale, Garrocho. No, claro que me lo parece a mí, y además digo más, defiendo públicamente, y creo que no estoy loco si lo hago, que cuando se publica ese tuit en esa circunstancia, lo que se está destacando es un apoyo. Y además esto creo que es razonable, es decir, que no es que yo sea conspiranoico ni que yo esté diciendo algo poco razonable. Y creo además que no hay pocas dudas, y digo más, creo que hay mucha gente en el Partido Socialista que sabe que les están haciendo un problema. Creían que el tiempo por venir iba a ser bastante más tranquilo que con Podemos, y ahora se están dando cuenta de que en efecto están teniendo problemas con sus socios, o con los que están llamados a ser sus socios de gobierno. El que haya una mínima duda, o el que exista en esta circunstancia la posibilidad de intentar vincular, insisto, la legítima lucha del pueblo palestino con actos tan atroces como los que vimos el sábado, quien quiera situarse en ese umbral moral, que no cuente conmigo. Es decir, estará fracasando. Y este no es un debate ideológico, y además creo que llevarlo, y hemos dicho, Enrique Santiago es duro, entendiendo que hay como posiciones, digamos,
que por ser de izquierdas o de derechas, porque este es uno de los lugares además donde la extrema derecha además convive muy bien con la extrema izquierda, tengo que decir, que esa dureza en ocasiones les lleva a tomar posiciones extrañas. Yo, perdonadme, me gustaría vivir en un país donde sin ningún tipo de reparos se pudiera efectivamente sancionar de una vez definitiva y sin circunloquios que Hamás, 1, es un grupo terrorista y 2, que no tiene ninguna legitimidad para representar hoy al pueblo palestino. Y digo más, pobre pueblo palestino, y qué mal le va a venir el que tenga estos abogados. De todas formas, Garrocho, inferir del apoyo al pueblo palestino que se está apoyando la atrocidad de Hamás es mucho inferir, desde mi punto de vista. Tu opinión es muy legítima, pero la mía también. ¿La juxtaposición en el tiempo es casual? Bueno, yo te digo que inferir del apoyo al pueblo palestino que hay un apoyo explícito al ataque de Hamás es mucho inferir. Pero además, Segundo. Una cosa, es muy fácil. No. Le han preguntado a ella. Ella ha dicho, es que yo estoy de acuerdo con que se haya matado a 300 israelíes. No. En segundo... No. Bueno, ha hecho un circunloquio también curioso. Le parece fantástico en que mueran niños. Garrocho, lo ha contextualizado. En segundo lugar, Garrocho, de verdad, no veo la preocupación por ningún lado en la parte socialista del gobierno por este tema. Por ningún lado, ¿eh? Pues fuera de micro lo hablamos. No. Y dentro de micro, si quieres. Y dentro de micro. Yo no encontraba a nadie en el Partido Socialista preocupado con este tema, como no han estado preocupados en otras circunstancias en las que ha habido diferencias importantes en política exterior y en política de defensa. Y luego utilizar un tuit de una diputada absolutamente desconocida de Sumar, que acaba de llegar al Congreso de los Diputados, para atribuir una supuesta crisis democrática en este país, de verdad que es No, pero si podemos hablar también, es decir, el posicionamiento de Yolanda Díaz... Me parece que es un poco exagerado, un pelín exagerado. El posicionamiento de Yolanda Díaz también es preocupante, pero insisto, como no es una diputada despistada que haya escrito un mal tuit, estamos hablando que Íñigo Errejón ha tenido problemas para definir a Hamás como una organización terrorista. ¿Qué es lo que está haciendo? Después de decir que le parece una atrocidad lo que se ha hecho y que le parece inaceptable, hombre. Pero, es que cuéntalo entero. Pero se lo pero es que es importante. Solo faltaría, ¿no? Es que ese es el elemento central. Corto en 30 segundos, ¿eh? El elemento central de esta discusión es si hay gente en España. Es que ha habido una condena explícita. Si hay gente en España, y si entonces tendríamos un problema serio. Si hay gente en España, y más si está gobernando, y aunque no estuviera gobernando sería preocupante, si hay partidos políticos en España de nivel que apoyan una barbaridad como la del otro día de entrar en un festival de música y reventar a tiros a un montón de gente. Hora 25, seguimos. Hora 25, Ser Podcast. A falta de 18 minutos para las 11 de la noche, las 10 en Canarias, nos vamos en directo allí, precisamente a Canarias, porque está aumentando el número de migrantes que llegan a las islas. Son ya 5.000 en solo 10 días, es una cantidad inédita hasta ahora. Ahora mismo acaba de llegar otro cayuco a la Isla del Hierro, al muelle de la Restinga, desde el que emitimos el jueves pasado, hora 25, y hay otro rescate en marcha en este momento al sur de Gran Canaria. Nicolás Castellano, última hora, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Pues sí, una neumática repleta, es el término literal que han usado los medios de rescate, está siendo ahora mismo localizada a esta hora al sureste de Gran Canaria, en un punto en medio del Atlántico, a oscuras, al que se dirige la Salvamar, que tiene como base el puerto de Gran Tarajal, así que los rescatados en esa barca de goma serán trasladados a la isla de Fuerteventura. Acaban de desembarcar, como señalabas, otras 173 personas hace unos minutos en el Hierro, es la tercera barca del día allí. Esta tarde llegaron otras 220 supervivientes hasta ese muelle de la Restinga. A bordo viajaban otras 196 personas en otros 2 cayucos localizados por la Guardia Civil. Entre ellos hay 16 mujeres, 7 niños y un bebé. Así que 3 barcas han tocado el puerto Roño y otros 2 cayucos con esas 200 personas han sido localizados por la Guardia Civil a unos 25 kilómetros al sur del Hierro, pero de manera novedosa esta vez los han llevado al muelle de los Cristianos en Tenerife. También esta mañana, Aymar, llegaban otras 66 personas en otra barcaza, Lanzarote. Así que en lo que llevamos de martes, por hacer resumen, de momento han sido localizados casi 700 personas en 7 barcas. Del rescate en marcha aún no sabemos el número de personas, pero todas estas personas han sido desembarcadas o van a ser desembarcadas, como en el caso de Fuerteventura, en 4 islas diferentes. Nico, gracias, buenas noches. Hasta luego. Y hoy hemos asistido a un nuevo ejemplo de lo vulnerables que somos como ciudadanos, como consumidores, como empresas, incluso a los ciberataques. Air Europa ha reconocido que ha sufrido un ataque de piratas informáticos que se han quedado con los datos de las tarjetas de crédito de muchos de sus clientes, y la compañía les ha pedido a esos clientes por correo electrónico que cancelen sus tarjetas de crédito. Paloma Llaneza, abogada experta en ciberseguridad. Paloma, buenas noches. Hola, buenas noches, Aymar. ¿Cómo está? Paloma, lo primero que nos ha llamado hoy la atención es que los hackers hayan podido robar el número de la tarjeta,
la fecha de caducidad de la tarjeta y el CVV de la tarjeta, que es ese código de 3 dígitos que está detrás y que teóricamente es como el código secreto que activa el resto de la tarjeta, ¿no? ¿De verdad una empresa puede tener acceso y guardar esa información de nuestras tarjetas, que es toda la información que hace falta para que alguien pueda hacer un pago en nuestro nombre? Bueno, la verdad es que estamos todos sorprendidos de que les hayan pillado toda esa documentación. Hay muchas maneras de guardar los datos de tarjeta de clientes y por lo que parece y por lo poco que sabemos de cómo se ha producido el ataque, guardarlo dentro de las bases de datos de la propia compañía no es la manera adecuada, y las empresas que tienen unas mínimas medidas de seguridad bien implantadas no lo hacen así. Se hace directamente con la pasarela de pago, con el medio de pago, y en algunos casos cuando el cliente quiere guardar sus datos para sucesivas compras, en realidad los datos de su tarjeta no se guardan en el sistema de la compañía aérea o de cualquier otra entidad de comercio electrónico, sino que se hace una cosa que se llama tokenizar, que se convierte pues en una especie de código que no significa nada si se entra en el sistema, pero que ese código vale para llamar al medio de pago y recuperar los datos. Es decir, o sea, es como una encriptación, para entendernos. Sí, bueno, es hacer linkar una información que está en tu sistema para que lo identifique el medio de pago. Lo que ha ocurrido solo puede darse a dos situaciones. Bien, tenían los datos... Paloma, estamos perdiendo la cobertura. No sé si te puedes acercar a un punto en el que tengas un pelín más de cobertura. Me decías que lo que está sucediendo... Sí, ahora mejor. Sí, lo que puede suceder, lo que está sucediendo, disculpadme, puede ser debido a dos situaciones. Bien, que el ataque... que tuvieran esos datos guardados, cosa que va en contra de todas las normas técnicas del sector. De hecho, las compañías de tarjetas te imponen unas normas técnicas y te imponen unas auditorías para que puedas quedarte con esos datos. O sea, si uno decide correr ese riesgo, que prácticamente no lo hace nadie, y que no hayan puesto las medidas de seguridad que decían que habían puesto, o bien que hayan sufrido un ataque como el de British Airways, que es lo que parece que se está comentando. No sabemos muy bien cuál es la fuente en los mentideros de ciberseguridad. Nos habría encantado, Paloma, hacerle todas estas preguntas hoy a Air Europa. De hecho, le hemos ofrecido que trae esta noche en hora 25, pero han declinado nuestra oferta. No lo van a hacer. Es decir, yo soy abogada también, y si yo fuera su abogada les diría que no hablara con vosotros. Bien. No, entiéndelo. No, te entiendo. Se enfrentan primero un ciberataque de este tipo, aunque ellos dicen que ocurrió tal cual está redactada la nota, da a entender que podría haber ocurrido ayer por la noche. En realidad, uno de los problemas que hay con los ciberataques es que tú te enteras del ciberataque en un determinado momento, pero no sabes hace cuánto tiempo te están atacando. En algunos casos hasta 6 meses. A ver, Paloma, como abogada mía, sí. Tuya, ya sabes. Mía y de los oyentes. Si los consumidores, si hay un oyente de Hora 25 que haya recibido ese correo electrónico de Air Europa diciendo que su tarjeta sí está entre las filtradas, ¿puede reclamar algún tipo de indemnización o esto es gratis? Bueno, primera recomendación, cualquiera que haya hecho una operación con Air Europa, como no sabemos cómo ha sido el ataque, que anule la tarjeta de crédito. Yo lo he hecho esta mañana y solo he comprado un billete de Air Europa en el mes de julio de este año, ¿vale? Primera cuestión. Segunda cuestión, pues habrá que ver cuáles son los daños que le han causado, porque el problema es que, aunque la nota de prensa de Air Europa dice que no se ha apreciado fraude, está redactada de tal manera que quiere decir que no se ha apreciado fraude, pero en sus sistemas. Es decir, que esas tarjetas no se han empleado para comprar billetes masivos, pero no sabemos qué daño le ha causado a esos usuarios esa tarjeta usada en otros comercios electrónicos de cuantía, que además se pueden utilizar en cuantías muy pequeñas para que pasen desapercibidos a los sistemas de los bancos. Entonces tienen por supuesto cancelar y estar muy vigilantes de cualquier cargo extraño que se produzca, no solo para pedir la devolución, sino que aquí también hay una cuestión de protección de datos. Es decir, si se te han causado daños que no puedas recuperar, el Reglamento General de Protección de Datos establece la posibilidad de solicitar una indemnización. Es que incluso para eso las compañías tienen pólizas de ciberriesgos, que para eso se tienen seguros, claro.
Claro, lo que pasa es que habrá que ver qué seguro tienen. No todos los seguros tienen las mismas coberturas. Te iba a decir que incluso aunque no se haya hecho ninguna compra fraudulenta con nuestra tarjeta filtrada, el hecho de que el usuario tenga que estar cancelando la tarjeta, sometido a la tensión de que en cualquier momento se puede ver expuesta esa tarjeta o esa información bancaria, cancelar una tarjeta no es inocuo, hay que andar cambiándola en todas partes. ¿Eso no es un daño en sí mismo? Cuando tú has confiado tu información bancaria a una empresa, ¿no? Bueno, me encanta que me hagas esa pregunta porque verdaderamente si estuviéramos en Estados Unidos esto ya se habría montado una class action y le estarían sacando dinero, estarían demandando a Air Europa. El problema es que en España tenemos el daño se calcula con dos reglas, el daño emergente y el lucro cesante, lo que dejas de ganar, que habría que cuantificarlo, documentarlo y casi hacer una pericial de cuánto has dejado de ganar, el tiempo que has perdido haciendo estas gestiones, y luego el daño emergente, cuánto te han levantado de la tarjeta de crédito. Entonces, el problema es primero el problema de prueba y luego que las cuantías son tan pequeñas que a nadie le compensa irse a los tribunales a reclamar esas cantidades. Entonces, sí que ha habido alguna sentencia interesante sobre las molestias que han causado algunas compañías de telefonía, pero generalmente esas sentencias las inicia algún abogado que se cabrea y que le sale gratis la asistencia legal. Es decir, el común de los mortales estamos abocados a tener que aguantar este tipo de situaciones. ¿Algún abogado que haya cancelado su tarjeta porque compró un billete en julio? Pues pudiera ser. Si encuentro un hueco libre, lo mismo soy yo. Hago un leading case, como se dice en Estados Unidos. Voy y me pongo. Paloma Llaneza, muchísimas gracias. Un abrazo bien fuerte, Paloma. Otro abrazo muy grande para ti. Cuidado. Y vamos a aclarar la información que nos está llegando, que explica bien lo que les hemos contado a las 8 de la tarde. A las 8 les decíamos que en una oficina de correos en Girona habían abierto un sobre en el que han encontrado polvos sospechosos, que además los servicios de emergencia habían atendido a 11 personas con problemas respiratorios y que habían clausurado la oficina de correos. Bueno, sabemos ya qué ha pasado. Es una gamberrada, es un chaval que ha tirado gas pimienta. Isabel Villar, buenas noches. Buenas noches, sí, lo confirman los Mossos, aunque en un primer momento se apuntaba que podía haber un paquete sospechoso, que al abrirlo habría soltado un polvo blanco. La policía asegura que ha sido una gamberrada, que un joven ha echado gas pimienta con un spray en la oficina y después ha huido. Esto ha provocado un enorme despliegue de equipos de emergencia en esa oficina, incluyendo bomberos y hasta los TEDx, los artificieros. 11 personas han tenido que ser atendidas por picor en los ojos y problemas respiratorios y la oficina ha cerrado, ha sido evacuada. Mientras se inspeccionaba la oficina, los investigadores se han enterado de que en otro local de Girona había pasado algo parecido y han acabado averiguando que ha sido eso, una gamberrada de un joven al que tienen identificado. Se espera que en las próximas horas se le tome declaración. Un artista. Hora 25. Hora 25 en Ser Podcast. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Muy buenas noches. Más que la ropa para mañana, que ya nos lo podemos imaginar, de entretiempo, pero sobre todo pensando que va a hacer calor la mayor parte de la jornada, quizás sería ya un buen momento para ese momento del año tan complicado a veces, ¿no? Que es el cambio de armario. Es decir, empezar a sacar ya, con pausa, porque nos hará falta en breves días, ropa que nos abrigue y la mejor noticia, que nos proteja de la lluvia, porque se va confirmando este cambio de tiempo para el fin de semana y sobre todo la semana que viene. Dos cosas de destacar: bajarán las temperaturas a los valores habituales para las fechas y segundo, las borrascas a partir del fin de semana empezarán a visitar gran parte de la península y Baleares. Queda al margen de momento de esta situación Canarias. Mucha paciencia allí porque va a durar la situación que ya lleva días hasta el final de la semana como mínimo, y hablamos de nuevo esta madrugada con temperaturas la próxima madrugada de 30 a 35 grados, mañana máximas en algunos casos cercanas a los 40, muy poca humedad, mucha atención también porque el riesgo de incendios va a más. Hasta mañana, Carbón. Buenas noches. Y preparando ya el larguero, Manu Carreño, muy buenas. Hola, Aymar. 5 años ha estado como presidente de la Federación Luis Rubiales. Antes estuvo casi 30 Ángel María Villar. Vamos a preguntarle esta noche en el larguero, va a venir aquí a los estudios de Gran Vía 32, qué piensa de todo lo que ha pasado en el caso Rubiales, qué piensa del caso Negreira, que en su día destapó la cadena SER, qué piensa de Enrique Negreira, el que fue vicepresidente de los árbitros bajo el mandato de Villar, qué piensa del caso Soule, donde sigue siendo investigado, y qué piensa del Mundial de 2030. Bueno, el que lleva mucho tiempo callado y en la sombra, hoy en el larguero, vamos a intentar que nos dé
respuestas a muchas preguntas que seguro que a la gente del fútbol le interesa escuchar. Además, va a estar también Álvaro Morata, jugador del Atlético de Madrid y de la selección, así que primero hablaremos de la actualidad de la Roja, de España, que juega esta semana 2 partidos importantísimos, el jueves y el domingo, y a las 12 en punto, Ángel María Villar en directo en El Larguero. El Larguero, en la SER, a partir de 1:30 con Manu Carreño. Manu, adiós. Adiós, Aimar, chao. Los juristas a los que Sumar les encargó un dictamen sobre la posibilidad de una ley de amnistía han presentado esta tarde en Barcelona sus conclusiones, su propuesta, una propuesta que, por cierto, Sumar insiste en que no es exactamente la suya, que ellos lo van a utilizar como marco, pero que no va a ser idéntica. Pero lo que tenemos ahora sobre la mesa es esa propuesta de los juristas que plantean una amnistía que abarque el periodo entre 2013 y 2023 para todos aquellos que en este tiempo hayan protagonizado acciones u omisiones que hayan tenido por finalidad la reivindicación del derecho de autodeterminación de Cataluña. Esto es un cajón enorme. Y justifican esta amnistía, y esto es literal, por la falta de proporcionalidad con la que se adoptaron ciertas decisiones judiciales. Yolanda Díaz ha asistido al acto en el que se ha presentado esta propuesta de sus juristas, pero no ha tomado la palabra. Allí ha estado la periodista de Radio Barcelona, Laura Pons. No ha tomado palabra. El protagonismo estaba reservado hoy para los juristas, dicen fuentes del partido, quienes añaden que esta postura es una manera de marcar distancia con el contenido del texto. Sumar se ha encargado de rebajar las expectativas sobre un acto que en pocos días ha pasado de ser la propuesta de ley de Sumar a una herramienta de trabajo. Y es que el partido deja claro que no es un documento que elabora Yolanda Díaz, sino que és un dictamen que ha encargado i coordinado Jaume Asens a 5 juristas. Aquest dictamen no pretén ser un punt final Este dictamen de res. no es un punto final, lo que queremos es contribuir en el debate público, decía Jaume Asens, quien añadía que la amnistía es una oportunidad. El texto es una base para negociar un acuerdo, para avanzar hacia el futuro y para que haya paz. Es lo que también defienden los 5 juristas. Es Nicolás García Rivas, catedrático de Derecho Penal. Hace falta un impulso más. Hace falta que todos aquellos que no son los líderes condenados a penas de 9 y 13 años de prisión, sino que son personas normales y corrientes que se manifestaron después de la sentencia y a lo largo de varios años después, que toda esa incriminación que pesa sobre Cataluña desaparezca. Que haya paz, que avancemos. La autodeterminación se puede defender, añaden los juristas, quienes proponen una amnistía para todas las acciones y omisiones reivindicativas de la autodeterminación desde enero 2013 hasta agosto 2023. Los policías también quedarían amnistiados, así como las protestas post-sentencia del procés. Hay cierta estupefacción entre el resto de socios potenciales para la legislatura por cómo está actuando Sumar, por el hecho de que Sumar coja hoy y por su cuenta y riesgo planteó un acto en Barcelona presentando la base jurídica para una ley de amnistía que se está negociando en conversaciones en las que no siempre está Sumar. Hoy algunos de esos socios, no especialmente enfrentados a Yolanda Díaz, algunos de sus socios se confesaban en privado muy desconcertados por esta estrategia de Sumar, de intentar ocupar espacios como sea, y en público. Quien sí ha sido muy nítido expresando esa crítica ha sido Aitor Esteban, el portavoz parlamentario del PNV. No entiendo a qué viene estas ganas de ser el perejil de todas las salsas. Nosotros también podríamos haber hecho un proyecto de ley, una proposición, o haber redactado algo, pero no nos toca. Quiero decir, cuantas más manos haya en el guiso, más complicado se hace. Yo por eso, la verdad es que me sorprendió, ¿no? Tiene un reto importante ahí Yolanda Díaz, que es el de buscar su propio hueco en unas negociaciones en las que no le queda un papel demasiado relevante, sin proyectar una imagen de sobreactuación que intente tapar cierta irrelevancia. Esta es ahora mismo la situación, Palomera. Pues mira, yo empiezo por declararme absolutamente fan de Aitor, que no es el del tractor, sino Aitor Esteban, el portavoz parlamentario del Partido Nacionalista Vasco, y que ha sido bastante gráfico y explícito con lo que está ocurriendo en las últimas semanas con Yolanda Díaz y ese espacio mediático que pretende ocupar cada día. Por cierto, déjame decir que también a Yolanda Díaz le ofrecimos estar esta noche aquí en Hora 25 y ha declinado nuestra propuesta también. Bueno, sus motivos tendrá. O no, ¿qué diría el otro? Decías que había bastante asombro en la parte socialista del gobierno por este afán de la líder de Sumar de ocupar permanentemente el espacio político y mediático. Algunos no solamente se manifiestan asombrados, sino perplejos, molestos e incluso muy contenidos, para no decir en público lo que dicen en privado, y es que
esta obsesión permanente por meter cuchara allá donde no le corresponde tiene más que ver con los líos internos que en este momento tiene en la formación que lidera entre los partidos que integran Sumar, que con la realidad de que ella tenga algún papel ni otorgado ni destinado en esta negociación. No solo porque es el Partido Socialista quien está negociando los apoyos para la coalición de gobierno, que esto es así, lo sabe todo el mundo, sino porque en la parte del independentismo, tanto de Esquerra Republicana de Cataluña como de Junts, le hicieron saber al Partido Socialista que a pesar de esta sobreactuación, ellos, con Sumar y con Yolanda Díaz, no tenían nada que negociar ni la consideraban interlocutora válida en esta negociación, lo cual es bastante lógico, porque quien se presenta a la investidura, me parece a mí que se presenta bajo el nombre de Pedro Sánchez y bajo unas siglas que son las del Partido Socialista. Cuestión distinta es lo que tenga que negociar luego Sumar con el Partido Socialista para la formación de ese gobierno y la coalición de gobierno. Pero en este momento yo creo que no ha habido exposición más gráfica y más clara y evidente que la que ha hecho Aitor Esteban en la tarde de hoy. ¿Cómo lo ves, Garrocho? Yo lo retomo, con lo que decíamos al principio, de que yo creo que Sumar, y concretamente Yolanda Díaz, está teniendo problemas para encontrar encaje en esta nueva coyuntura política. El dictamen, lo primero que hay que decir es que se anunció como un dictamen que iba a estar firmado por 20 juristas de reconocido prestigio y al final solo han encontrado a 5. Y bueno, yo creo que eso ya da síntoma, ¿no? Además no hay ningún constitucionalista, es decir, el documento es un documento muy mermado, que incluso además sorprende que expertos en derecho cometan errores como los que se incluyen. Apela, por ejemplo, a ser un texto contra el punitivismo, cuando el argumento o el instrumento, digamos, que en derecho existe contra el punitivismo sería el indulto, que digamos que levanta una pena, pero no una amnistía, es decir, tiene bastantes problemas. Participa también... Déjame matizar que sí que hay un constitucionalista, que es Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional. Sí, pues entonces ahí efectivamente no lo he localizado, había visto los penalistas. Pero son 5, como digo, y no 20. Luego es verdad que no incluye el articulado, que es lo que uno esperaría, ¿no? El encontrar un ejercicio de ingeniería jurídica donde efectivamente encontrásemos cómo se puede encajar la amnistía dentro del orden constitucional, y no aparece. Es también sorprendente que desde Sumar presenten algo que acaban diciendo que no es de Sumar, es decir, eso es algo extraño. Y luego yo creo que también es muy representativo, se ha escuchado en la presentación, ¿no? La incriminación que pesa sobre Cataluña, que es uno de los abusos habituales del independentismo, que es ese abuso de la metonimia y de pensar que quien no es independentista no es catalán. Es decir, que parece que hay una especie de conflicto con Cataluña, cuando no es cierto. Lo que es un conflicto, lo que existe es una cuestión que atañe a delitos por juzgar o a delitos que no son juzgados, que ese es otro de los elementos habituales, ¿no? Es decir, hay que superar problemas políticos y es bueno, pero si es que el derecho no está para solucionar problemas, efectivamente. El derecho está para juzgar y para perseguir delitos allí donde se den, y aquí se han dado delitos. En cualquier caso, no hay duda de que esto seguirá, es decir, yo tampoco me esforzaría demasiado en buscarle encaje, porque estando Conde Pumpido donde está, llegue lo que llegue, yo creo que se aprobará y que tampoco este ejercicio de ingeniería tampoco será necesario. Venga, vamos a acusar a Garrocho de prevaricación directamente al Tribunal Constitucional. Vamos, al presidente. Seguimos para bingo. Llegue lo que llegue, van a aceptarlo, porque total son unos prevaricadores que ni se leen los papeles. Lo podemos ver, a ver. Yo creo, si lo aprueba ya tendrás razón. ¿Y si no? A lo mejor se lo han leído, ¿no? Digo, llegue lo que llegue, quiero decir, como lo aprueben, tengo razón porque dije que llegue lo que llegue. No ha habido esfuerzos porque Conde Pumpido esté donde está. Hombre, sobre todo, Garrocho, absolutamente el esfuerzo lo tenemos que hacer nosotros por leernos el documento cuando llegue. Claro. Porque yo no sé si merece, perdona, y no sé si merece mucho la pena dedicarle tantos minutos a una propuesta que efectivamente es muy legítima, es de un grupo de penalistas que ha presentado Sumar, pero no es la propuesta que va a salir del ámbito del gobierno. Porque así lo ha dicho el Partido Socialista. Pero que no lo he elegido yo, pues está. Sí. No, sí, pero es que el tema del constitucional a mí es un tema que me interesa mucho, porque realmente la deformación que se produce en España con este asunto es brutal. Sí, efectivamente, el gobierno eligió a 2 miembros del Tribunal Constitucional que hizo que cambiara la mayoría a progresista. De la misma manera que cuando le tocó la última renovación hace 9 años y el gobierno era conservador, eligió a 2 miembros aún más claramente, igual de identificados con el sector conservador que los 2 que eligió este gobierno, uno de ellos, Hernando, que era la bestia negra de la izquierda, con determinadas posiciones durísimas, y sí, cambió la mayoría conservadora. Es el sistema constitucional español. Como 2 miembros los elige el gobierno, esto no lo decidimos ni tú ni yo,
sino los constitucionalistas cuando hicieron la Constitución. Cada 9 años, cuando esos 2 miembros se cambian, cambia la mayoría. Ha pasado ya 4 veces en la historia de España. Cuando gobernaba la izquierda varias veces Felipe González, se conformó un gobierno de mayoría, un constitucional de mayoría progresista, y cuando gobernaba la derecha, como pasó con Rajoy, se confirmó un constitucional de mayoría conservadora que ha durado hasta ahora, Carlos, hasta hace 3 meses. Nadie cuestiona eso, lo que estamos señalando. Es lo que pasa aquí, en Francia, en Alemania, en Italia. Pero si estoy encantado, es decir, si yo eso no lo niego, es decir, si efectivamente ese es Estados el cumplimiento Unidos de la tiene norma. un sistema incluso La más cuestión, complicado. y es interesante, es el nivel de lealtad que guardan. Y es decir, yo creo Porque que... tú crees que el señor Hernando era... No, al contrario. ¿Tú crees que los 2 elegidos por el PP, por ejemplo, los actuales... Carlos, que me preocupa exactamente lo mismo. Es que cuando apelamos... Vale. Pero exactamente lo mismo. Vale. Pues yo y digo más, es que lo he escrito. Que es decir, que mi posición no depende de... Oye, nos tienes que pasar un resumen de todos tus textos, porque hay cosas que dices que has escrito que no he leído nunca. Pues no me las Porque lees, la legitimidad del Constitucional siempre se cuestiona cuando hay mayoría progresista y no mayoría conservadora. Pues si no lo hicimos cuando había mayoría conservadora, yo propongo que lo sigamos haciendo siempre. Bueno. Entonces no es que lo hicieras, es que propones que lo hagamos en adelante. No, es que lo que he escrito es que incluso... Venga, señores, al contenido. Vamos al contenido del Vamos al contenido. Pero seguro que hubo un gran escándalo en los medios conservadores de este país no lo cuando el PP eligió a Espejel y a... no me sale el nombre. Yo hablo de mí. Vale. Bueno, digo, al margen de eso, efectivamente, yo creo que lo que nos pasa con este tipo de asuntos, y le pasa también, evidentemente le pasa al PSOE, que efectivamente hay un malestar por el protagonismo, todo esto que ha contado Palomera es cierto, y hay un malestar en el PSOE, y yo creo que lo que nos pasa, sinceramente, de verdad, es que seguimos teniendo poca cultura de coalición. Seguimos teniendo poca tradición de cómo funcionan las coaliciones. Es que las coaliciones, el socio pequeño, sistemáticamente necesita fijar sus posiciones de manera diferenciada, de manera autónoma y y normalmente antes también, porque el socio mayoritario evidentemente es el que va a llevar la negociación, que es el que la está llevando, y es el que llevará a cabo finalmente el documento que se pacte, pues el pacto será del PSOE. Se fija una posición que es perfectamente discutible desde el punto de vista técnico, y ahora surgen las opiniones, pero se fija de manera clara. A mí me parece, yo agradezco, la verdad, como periodista, todos los días nos dedicamos, Palomera, tú y yo, a intentar aclarar cuál es la posición del PSOE sobre la amnistía. Pues oye, la posición del entorno de Sumar, porque dicen que no es Sumar, pero es bastante parecido a Sumar, evidentemente los han buscado ellos los expertos, pues dicen, señores, la amnistía nosotros creemos que es constitucional por esto y por esto y por esto. Lo ponen en un papel de 30 y tantos folios, lo podemos explicar, lo podemos todo leer, y me parece bastante razonable dentro del funcionamiento de una coalición. Que al PSOE no le gusta y dice, como dijo el otro día Sánchez en Granada, no es mi papel. Perfecto, porque el socio mayoritario no va a dar su papel hasta que no lo tenga pactado, y no nos quiere dar su posición hasta que no lo tenga pactada. Bueno, pues es legítimo, porque están en una negociación muy complicada y puedo entenderlo aunque no me guste como periodista, pero no nos escandalicemos, que las coaliciones... En las coaliciones señores, dejadme avanzar. El que está recalculando su posición ahora mismo interna es Alberto Núñez Feijóo. Se ha sentado hoy en el diván de Federico Jiménez de los Santos para explicarle por qué cree él, Feijóo, que han fracasado en su intento de gobernar España. Y su autodiagnóstico es que no tienen líderes lo suficientemente fuertes ni en Euskadi ni en Cataluña. Esto lo dice el propio dirigente, el líder del PP. Mariela Rubio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. Sí, Feijóo ya había asumido hace semanas que los pactos con Vox en el territorio le habían hecho alejarse de una mayoría suficiente para gobernar, pero hoy añadía 2 motivos más que explican los decepcionantes resultados del 23J, uno de ellos también relacionado con los de Abascal. Creo que una de las razones por las que no hemos conseguido la mayoría absoluta es porque no hemos convencido a los dirigentes de Vox que en aquellas provincias donde no tenían ninguna posibilidad de sacar escaño, por tanto, no estaríamos hablando de lo que estamos hablando ahora. Hablaba así en Es Radio, aunque dejaba claro el líder del PP que se ha mostrado contrario a un cordón sanitario a los de Abascal, que piensa seguir pactando con Vox si es necesario. Pero lo que no puedo aceptar es el cordón sanitario que se le ha puesto a Vox. Es curioso que el presidente del gobierno se vaya a reunir con Bildu y no se quiera sentar con Vox. Si necesito a Vox en algún lugar, pues evidentemente seguiré hablando con Vox y intentaré gobernar mi país. Sumaba Feijóo a su diagnóstico del 23J la debilidad del PP en País Vasco y Cataluña, y principalmente señalaba el liderazgo del PP en este último territorio. Si no hemos conseguido la mayoría necesaria para gobernar es porque no tenemos un PP fuerte en el País Vasco y un PP fuerte en Cataluña. Que en Cataluña hay miles y miles de catalanes huérfanos políticamente, que no tienen un referente político claro.
Probablemente porque no tenemos líderes como el alcalde de Badalona o el alcalde de Castelldefels. Tendremos que buscar esto. Ya he convocado un relevo para el liderazgo del PP vasco que pasará de Iturgaiz a Javier de Andrés, pero el PP ha decidido congelar el Congreso del PP en Cataluña después de las tensiones con su líder allí, Alejandro Fernández. Génova, de momento, no abrirá el melón del liderazgo en Cataluña. Y a esta hora, a pesar de haber sido víctima de semejante humillación pública, el líder del PP de Cataluña no ha dimitido de su cargo. Garrocho, ¿qué te sugiere este autodiagnóstico de Feijóo? Bueno, lo que me sugiere efectivamente es un gesto de una rotundidad difícil de llevar en primera persona, porque solo cabe una lectura posible. Entonces yo creo que hay maneras más elegantes de expresar la puerta, o de señalar la puerta a Alejandro Fernández. Creo que el diagnóstico en parte es cierto, es decir, sí creo que hay unos liderazgos que no han funcionado y creo que esto es una obviedad y que mirando los hechos se corresponden, pero se me ocurren unas cuantas maneras más elegantes y más cordiales de emitir esos mensajes. Algo tiene que pasar que no nos llega, de que efectivamente a lo mejor Alejandro Fernández se está encastillando o hay algún tipo de conflicto más hondo, pero tampoco creo que sea necesario expresarlo en esos términos. Alejandro Fernández, hay que recordarlo, le echó un pulso, tampoco sé si es la palabra, a Feijóo en el momento en el que el líder del PP daba la sensación de estar abriéndose a negociar con Junts de alguna manera y dijo, estos no son mis enemigos y tal. Ahí Alejandro Fernández hizo pública su discrepancia con Feijóo y no sé si esta es que está pasando la cuenta. Seguro, pero es decir, yo creo que eso es público y lo vimos todos, pero que por eso apelaba a que hay maneras más elegantes. Y yo creo que además los partidos políticos arbitran formas de interlocución que no son públicas y que está bien que no lo sean. Hombre, realmente llegados a este punto, en fin, si realmente Feijóo piensa eso de su líder, lo que tiene que hacer es destituirlo. O sea, esto de no, y ahora no vamos a abrir el melón, vamos a esperar. Oiga, esto es un líder descabezado, quiero decir, una vez que tu máximo jefe ha dicho una cosa así. Ahora, yo creo que efectivamente el PP, y esta una de las claves de las elecciones, es el resultado del PSOE, sobre todo en Cataluña, que ha sido espectacular, y el PP no ha tenido un mal resultado comparado a las últimas elecciones, pero claramente es insuficiente, y ahí el PSOE le remata una diferencia entre el PSOE y Sumar. Le meten un golpe al PP de escaños ahí y a Vox también, que es muy duro y evidentemente tienen un problema. Yo sinceramente no creo, seguro que ellos lo conocen mejor que yo he hablado con muchos dirigentes del PP que dicen tenemos el partido hecho unos zorros en Cataluña. Yo creo que el problema no es solo el partido de allí, que bueno, discutirán y tal. El problema es el mensaje del PP sobre Cataluña. El problema es que tenemos un PP que el señor Alberto Núñez Feijóo se le ocurre pronunciar la palabra encaje. Bueno, es que habría que pensar en el encaje de Cataluña y tiene que desmentirse a sí mismo a las 4 horas. Porque el resto del PP, yo creo que el problema que tiene el PP en Cataluña, no sé si es el problema de su líder. Creo que el problema es el mensaje que el PP del resto de España, sobre todo el PP madrileño y algunos adláteres del PP madrileño, generan un discurso que evidentemente en Cataluña no suena muy atractivo, evidentemente, y eso les produce un rechazo en Cataluña que les está suponiendo un problema y que efectivamente, de hecho, ha votado muchísima gente en Cataluña a Sánchez y a Sumar para que no gobernara el PP. Luego tiene un nivel de rechazo el PP en Cataluña, no solo entre la gente que le vota, sino entre la gente que no le vota. Ojo, y va a votar para que no gane. Que el PP en Cataluña ha sido tercera fuerza. Por eso digo que pero el rechazo que genera Junts, el PP. Que no ha ido mal, pero la distancia con el PSOE es enorme. No creo que el problema sea... Pero que no han sido unos resultados residuales. No, para nada. Le ha ganado Junts. No, yo no creo que sea un problema de líderes políticos. Oye, los líderes políticos pueden estar más o menos acertados, pero en última instancia lo que siguen son las estrategias que definen o que determinan desde la dirección nacional del partido. Y 3 meses después, son 3 meses, ¿no? Julio, agosto, septiembre, octubre, 3 meses después, yo no le he escuchado a Feijóo hacer la más mínima autocrítica de que falló para el Partido Popular desde su propia campaña electoral para no obtener el resultado que le habían pronosticado, aparte de sus sociólogos de cabecera, toda la batería mediática que le acompaña y que daba por hecho que en esta nueva etapa gobernaba el Partido Popular. Sinceramente creo que no ha salido de la primera fase del duelo del 23 de julio, está todavía en la negación, esto no me ha podido ocurrir a mí. Y lo que ocurre, como bien decía Carlos, es que hay una ausencia de proyecto político, no solamente para Cataluña y para Euskadi, que puede mermar el resultado allí. Lo que hay es una ausencia de proyecto político para el país, tal y como es la realidad sociopolítica de esta España que solamente ellos miran
con un prisma muy particular. Y este probablemente es uno de los motivos del fracaso que el Partido Popular cosechó el 23 de julio, habiendo ganado las elecciones. Pero sobre todo cuando analizamos las elecciones y hablando con dirigentes del PP, lo reconocen. O sea, uno de los otros problemas fundamentales ha sido Cataluña, aunque, insisto, como decía Aimar, el resultado no es malo, pero es más importante en Cataluña el rechazo al PP, lo que moviliza. ¿Cuántos votos, de los votos que ha tenido el PSOE en Cataluña y de los votos que ha tenido Sumar en Cataluña, que ha sido una gran sorpresa, primero y segundo, con una distancia del PSOE ha sacado 19 escaños, si no recuerdo mal, que no se los esperaba nadie? ¿Por qué ha pasado eso? Pues porque resulta... ¿Es muy importante lo de Alberto Fernández? ¿O es muy importante que Feijóo decidió darle el gobierno de Valencia, de la Comunidad Valenciana, que no es casual, Cataluña mira también, y que le decidió meter a Vox en ese gobierno, y la importancia que ha tenido Vox en esa campaña, y que a 4 días de las elecciones en Cataluña el señor Abascal se le ocurrió en un desayuno en Madrid decir se va a liar parda, peor incluso que la de 2017. Mucha gente votó en esas circunstancias. Votantes de Esquerra, que ha perdido un montón de votos, de repente votaron al PSOE. Gente que había, a lo mejor se había alejado de Podemos y demás, ha votado a Sumar sistemáticamente, de los comunes, ha votado a Sumar sistemáticamente. La movilización que se ha producido en Cataluña contra un gobierno de PP y Vox es como para hacérselo mirar Feijóo. Y por cierto, hay una cosa que dice Feijóo que tiene razón, pero que no es del todo cierta. Hay una parte que quita la realidad. Él dice, nos hemos perdido muchos escaños porque Vox, hay sitios donde se presenta y no. ¿Vale? Pero es que ha perdido aún más Sumar. Pero es que eso siempre ha sido la realidad española, sí, y cuando antes era Izquierda Unida, pues sistemáticamente se perdía. La realidad española es esa, los partidos pequeños están muy perjudicados por la ley electoral. Pero la realidad de votos española es difícil de ocultar. La realidad de votos es que los dos grandes partidos han casi empatado. Ha habido una diferencia de 300.000 votos, que es muy poco en 8 millones. Ha habido una diferencia de 300.000 votos a favor del PP y los dos segundos han empatado. Ha habido una diferencia de 15.000 votos entre Vox y Sumar. Y por tanto, los dos bloques ha habido un práctico empate. ¿Y quién desempata en España cuando hay un empate como pasó en el 96? Los nacionalistas. ¿Y con quién se van los nacionalistas esta vez? ¿Con el PSOE? Pues entonces tendrá que preguntarse el PP si alguna vez quiere llegar al gobierno, tendrá que tener otra relación con los nacionalistas. Hay algo en relación a lo que tú decías, en relación a lo que decía Carlos sobre el encaje de Cataluña en España, que mencionó Feijóo y que se echaron sobre él todos los líderes más alineados con las tesis de Vox del Partido Popular, ¿no? Y que tuvo que rectificar. Si algo hizo el Partido Popular de Mariano Rajoy después de la legislatura posterior, cuando salió del gobierno, cuando perdió las elecciones, fue reconocer que la estrategia del Partido Popular en Cataluña, tanto del recurso de constitucionalidad sobre el estatut, la recogida de firmas contra el estatut, el haber abonado el terreno del boicot a los productos catalanes, todo eso le penalizó en Cataluña el Partido Popular y además destacados dirigentes. Margallo reconoció públicamente que había sido un error. Tengo 30 segundos. Y cuando lo dijo Casado, le cayó la del pulpo. Concluyo. Bueno, pues años después, habiendo hecho ese reconocimiento explícito de los errores cometidos, la senda por la que transita ahora el Partido Popular indica que esa estrategia es la que se va a repetir en esta legislatura. Exactamente la misma. Garrocho, 20 segundos. Yo, prácticamente tenía más preguntas que hacer a los contertulios porque me cabía la duda. No, aquí no respondemos preguntas, ¿eh? Estamos para analizar como tú, pero preguntas no respondemos. Pero no, que en el diagnóstico, efectivamente, que hay una duda y es cuánto debe de los resultados de Cataluña, cuánto se debe a los méritos del PSC y cuánto se debe efectivamente a los errores del Partido Popular. Y yo, si os soy franco, no tengo una solución a esa pregunta. Por eso os decía que me queda... mitad y mitad, seguramente. Bueno, hoy la reina Leticia ha vuelto a usar su demostrada capacidad de captar la atención mediática para poner el foco sobre asuntos que quizá hoy no habrían tenido cabida en este informativo si no llega a ser por esto que ha hecho la reina Leticia, que ha sido ponerse a rapear. Hago lo que puedo, llego a lo que llego y no es sano que me exija tanto. Duelen los enfados y las malas caras cuando fallo en algo, pero duele más cuando no valoran que lo has intentado. Y lo estoy intentando, perdón si no alcanzo, pero ¿por qué han pensado que lo haría bien todo el rato? ¿Pero por qué han pensado que lo haría bien todo el rato? Supongo que es mi culpa, ¿no? No sé. Es egoísmo. No se me ocurriría intentar rapear, por respeto, claro, a los artistas de este género musical, pero sí se me ocurre que quizá si algún medio de comunicación esta tarde o mañana titula La reina rapea por la salud mental, rapear entre comillas,
Creo que sería una buena manera de dirigir la atención de nuevo a un asunto tan importante y tan serio como este. Es muy curioso, pero me he dado cuenta de algo. No siempre me hacen feliz las cosas que he deseado. Quiero alcanzar un hito y lo tengo muy claro, pero luego llega y no era para tanto. La inversión en salud mental es la garantía de un futuro más próspero, más justo y más equitativo para todas las personas. Escuchemos entonces y comprendamos que sin salud mental no hay ninguna esperanza y se apaga cualquier intención de que nuestra vida sea plena. Es mi salud, simplemente lo necesito. Tengo que tratarme con más mimo. No me castigo por darme un respiro. No, no es egoísmo. No es egoísmo. Punto y 25. Joaquín Estefanía. La calle y los otros. Probablemente en ningún conflicto como en el de los palestinos y los israelíes haya tanta distancia entre lo que se siente en la calle y lo que declaran los gobernantes. Ello es incluso más acentuado en los países árabes. La gente está manifestándose a favor de los palestinos desde poco antes después de la fundación del Estado de Israel. Ello ha sido así por la pasividad histórica ante los abusos, la ocupación de Palestina o los incumplimientos reiterados de Israel de los mandatos de las Naciones Unidas. El ataque asesino de Hamás se une a los peores momentos de terror en la zona, como fueron las matanzas de Sabra y Shatila en los años 80 en sentido contrario, aunque en estos lugares siempre haya dificultades para establecer analogías sin equivocarse. Las respuestas que ha dado Israel a los ataques sobre sus ciudadanos casi siempre han sido desproporcionadas, aumentando las diferencias políticas para mucho tiempo. Si ahora va a proceder al cierre hermético de Gaza, donde viven más de 2 millones de personas, dejándolas sin agua, alimentos, electricidad ni combustibles, convertirá la franja en la mayor prisión a cielo abierto del mundo, con una crisis humanitaria sin precedentes. No aparece solución a la vista. Las partes aún no se han convencido de que para que unos tengan seguridad, los otros han de tener esperanza. Punto y 25. Y esta noche en el larguero carreño, Ángel María Villar. Pues sí, está por aquí el que fuera presidente de la Federación Española de Fútbol, ya ha llegado a los estudios de Gran Vía 32 y enseguida le preguntamos un montón de cosas. Abrimos ya. Antes Morata, y te digo que acaba de ganar el Madrid 127-123 a los Dallas Mavericks, casi nada. Casi nada. Hasta ahora, Manu. Adiós, Aymar, chao. Diego Garrocho, Carlos Cue, Esther Palomera, un abrazo. Buenas noches. A descansar todo el mundo. Hasta mañana, adiós. Hora 25, con Aymar Bretos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.